En algo. Vamos aquí a hacerlo rápidamente. Vamos a pensar en una... Vamos a pensar en una operación. Digamos que nosotros tenemos, perdón, control Z. Nosotros vamos a programar y vamos a hacer esto. Supongamos que en nuestro código, muchachos, vamos a realizar un proceso de facturación. Vamos a tener una factura aquí, ¿ok? Vamos a tener aquí una factura donde nosotros vamos a realizar, por ejemplo, aquí la parte de lo que es la cabecera y acá lo que es la parte del detalle, ¿sí? Entonces, pensemos que aquí a nivel de cabecera, esto para nosotros ya es conocido, aquí en nuestra cabecera, por ejemplo, en una factura, ¿qué datos nomás diría, no es cierto? Aquí, por ejemplo, pensemos a nivel de entidades. Vamos a pensar que vamos a tener un ID, vamos a tener el cliente, ¿no es cierto? De manera general, vamos a tener una fecha y vamos a tener, por ejemplo, el número de la factura. Entonces, básicamente, esto son los elementos que van a componer a la estructura. Bueno, si quieren le cambio de color aquí, de de mi, de mi código, ¿no es cierto? A nivel de la cabecera. Si esto nosotros le viéramos a nivel de tabla o dentro de un modelo relacional, ¿cómo lo veríamos? ¿No es cierto? Vamos a verlo algo parecido. De hecho, esto vendría a constituirse en la cabecera de mi aplicación, ¿verdad? Y acá, en cambio, nosotros vamos a tener la parte del detalle. Entonces aquí nosotros deberíamos tener algo que me describa el detalle de mi código. Y aquí, por ejemplo, dentro de este detalle, ¿qué es lo que nosotros tendríamos aquí? Pensemos esto en una relación uno a muchos, ¿no es cierto? Donde la cabecera siempre va definido como el uno y en este caso el detalle viene de la parte de muchos. ¿Sí? ¿Eso está claro? ¿Sí está claro esto? Ya, cómo relacionar. Entonces aquí cuando nosotros ponemos el detalle, básicamente voy a tener el ID por cada registro, voy a tener el ID en este caso de la cabecera, ¿no es cierto? ¿Qué más voy a tener aquí? Voy a tener, por ejemplo, el producto, voy a tener la cantidad y, ¿no es cierto? Aquí podríamos tener incluso el subtotal. Perfecto, nada más que esto. Estos son los atributos que nosotros vamos a desplegar dentro de lo que es la tabla a detalle, ¿no es cierto? Y estos elementos básicamente son los que vamos a encontrar acá, dentro de los atributos del detalle. Ya, listo, hasta ahí estamos correctos. ¿Qué pasa en una parte transaccional? Pensemos en el proceso. Yo lo que primero en una operación transaccional, bueno, básicamente, ¿no es cierto? Voy a hacer 3 pasitos aquí para describir, ¿no?, lo que vamos a hacer. Lo primero que nosotros hacemos cuando estamos generando un proceso de transacción, bueno, una operación de almacenamiento de un maestro detalle, lo que primero es, se va a guardar por defecto, ¿no es cierto?, el tema de la cabecera. Luego de esto, cuando nosotros hemos guardado la cabecera, lo siguiente que hacemos a manera de nuestro código, o lo que hace mi código, es, ¿no es cierto?, recuperar el ID, ¿no es cierto?, el ID de la cabecera. Y luego que nosotros tenemos recuperado el ID de la cabecera, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacemos luego con ese ID? ¿Quién me dice? ¿Qué hacemos ahí? No me están entendiendo lo que estoy diciendo. Guardo el detalle. ¿Sí o no? Este sería básicamente el proceso para guardar estos datos, estas dos tablas relacionadas. Guardo los datos de la cabecera, recupero el ID de la cabecera del dato guardado para poder almacenar el detalle, porque acuérdense que aquí nosotros lo que necesitamos, como son tablas que están vinculadas, necesito guardar este valor. Entonces, por eso, dentro de este pequeño proceso le pongo, ¿no?, que debemos recuperar el valor de la cabecera para poder trabajar. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí está claro lo que hemos
lo que estamos tratando de explicar? Sí, ¿no es cierto? Ok, ahora viene la pregunta, muchachos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si sucede esto? Supongamos empiezo a guardar los datos de cabecera y, por ejemplo, este dato de aquí, voy a ponerle aquí con un visto, este dato de aquí funciona. Entonces, funcionó. Sucedió que al venir a guardar la cabecera, los datos se guardaron de manera exitosa. Luego recupero el identificador y finalmente, ¿qué pasó? Recuperé de manera exitosa el identificador y hasta aquí todo va bien. Pero viene esto. Acuérdense que este dato, por lo menos el de la cabecera, ya está almacenado en la base. Luego empiezo a llenar los valores y digo, bueno, voy a empezar a llenar los datos y digo, a ver, lleno la primera fila, ¿no es cierto? Supongamos que aquí hay algunos elementos y sucede que esta fila se guardó de manera exitosa, ¿ok? Es decir, esta fila, digámosla acá, voy a ponerle aquí un visto chiquito, aquí esta fila se guardó muy bien. Luego voy a venir a guardar los siguientes datos. Digamos que este maestro detalle, en el detalle, habían 3 valores. Y digo, se llenaron estos datos, se llenó de manera exitosa y aquí le vamos a decir, bueno, este le vamos a poner en verdecito de nuevo. Y aquí le digo, ¿sabes qué? Este dato se guardó muy bien. Y luego vengo a llenar el tercer dato. Y digo, bueno, lleno el un dato, el segundo, el tercero, y pasa y sucede que, por ejemplo, aquí este dato estaba incorrecto. ¿Ya? Ese dato estaba incorrecto y por ende, ¿qué va a pasar, muchachos? ¿Qué va a pasar con este dato de ahí? No, hasta ahorita todo se está guardando. A ver, pensemos en nuestro código. Acuérdense que cuando nosotros hacíamos el maestro detalle, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Guardábamos, por eso hablo aquí, fíjense en esta partecita de acá que le voy a poner con amarillo. Por eso yo hablo de esta parte de aquí. Porque en nuestro proceso, en nuestro código, lo que hacíamos era guardar la cabecera. Una vez guardada la cabecera, mandábamos a guardar, recuperábamos el identificador principal. Y con este identificador de la cabecera, mandábamos a guardar el detalle. No se olviden que estas tablas de aquí, esto que tengo aquí, perdón, esto que tengo aquí es la cabecera. Y esto que tengo aquí es el detalle. ¿Sí? Entonces, vengo acá y en el primer proceso ya el dato de la cabecera está en la base. Luego, el momento en que empiezo a trabajar nuevamente con esto, ¿ok? Entonces me doy cuenta de que recuperé los datos ya de la base, el identificador, porque ya este valor estaba almacenado. Pero vengo acá y sucede que al guardar las 3 filas, la primera estuvo bien, la segunda estuvo bien, pero al momento de guardar la tercera, ese dato no se guardó porque, por ejemplo, ahí, aquí, ¿no? En el gráfico, este dato estuvo erróneo. Por ejemplo, a mí me decían que ingrese una cantidad de productos y se me ocurre, a mí se me dio por poner este valor. Este valor ya no es un entero. Este valor ya desbordó los valores enteros, ¿no es cierto? Entonces aquí viene la consulta, muchachos. A nivel de datos, de mi base, ¿qué nomás almacené yo? ¿Qué nomás se me guardó? Exactamente. Todo lo que está con visto, con verdecito, fue lo que se guardó. No, bueno, este solo es una recuperación. Pero si ustedes se fijan, en mi base de datos se guardó la cabecera, se guardó estos 2 detalles, pero el único que no se guardó fue este. Ahora, pensemos en algo. A nivel de sistema, ¿qué implica eso, muchachos? Le va a dar una excepción, le va a decir, oye, hay un error, no pudimos guardarlo. Todo depende cómo también nosotros manejemos la parte de las excepciones, ¿verdad?
Pero aquí sucede algo más. ¿Qué pasa cuando yo mande, supongamos, y a mí me preguntan cuántas ventas tuve el día de hoy? Y solo supongamos que yo hice 2 ventas. De hecho, hice una venta, pero esta es la operación fallida. Si yo consulta y bueno, pensemos que hice una venta de manera correcta, luego corregí este valor y finalmente los datos se insertaron de manera satisfactoria. Pero cuando yo venga a hacer una consulta y yo le diga, por ejemplo, select count, y le diga, perdón, count, y le diga, cuéntame todos los valores que existen en la cabecera. Cabecera, cuando se me ocurre la fecha, sea igual a hoy. Algo así. También le estoy poniendo ahí algo medio que no está bien, pero para que me entiendan. Ah, ya se me quedó así. Qué brutito. Bueno, sí me entienden. Aquí la idea es, ¿qué pasa si yo le digo, consúltame todas las ventas que tuve el día de hoy? ¿Cuántas ventas me va a sacar el reporte? Me va a contar, exactamente, me va a contar a mí esta que estuvo mal. Y el momento en que yo diga, a ver, ¿cómo es eso? Yo hice 2 ventas, aquí dice que yo he vendido incluso 2 productos en esta venta, y aquí en caja yo tengo, se me ocurre, $200, yo debería tener 350 de acuerdo a lo que el sistema dice. ¿Sí se dan cuenta el problema que yo tengo? El problema es que, ¿qué pasa cuando yo tengo estas relaciones, ¿no es cierto? O puede ser una tabla individual, o pueden ser dos, o pueden ser muchas más. Pero ¿qué pasa si un valor de esos que estamos almacenando genera un error? Lo que estamos hablando aquí es que estos datos en el tiempo pueden constituirse en dato basura, es decir, que estos datos que yo tengo aquí, ¿no es cierto? Que estos datos que yo tengo aquí, al momento de generarse un error, estos datos automáticamente no deberían guardarse en la base de datos, obviamente porque hubo un error. Y no solamente estos datos que yo tengo en el detalle, sino que lo que yo debería tener es un cierto tipo de control que me diga, oye, entonces, si hay un error, todo se descarta. Y ahí viene la pregunta, a ver. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Porque en un momento dado, si nosotros nos podemos a pensar, ya este dato se almacenó. Y acá ya se almacenaron 2 valores. Entonces, ¿cómo hago yo para que todo eso se descarte? Entonces, ahí viene el tema de lo que es el uso de las transacciones. Entonces, lo que hace una transacción dentro de lo que es la programación es justamente mantener procesos atómicos donde la data tiene que manejarse de manera integral. Es decir, o todos los datos son procesados de manera correcta o ninguno se lo ejecuta. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí esto es clave e importante, porque puede darse el caso que en alguna parte del proceso esto no funcione. Entonces yo debo tener la capacidad para decir, bueno, si tengo que almacenar 2 tablas y en el último dato de la segunda tabla esto falla, entonces mi código debe entender que si eso sucede, pues ningún dato de los que tengo aquí deberían guardarse. ¿Estamos claros? ¿Sí me entienden? Sí, Sí. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Entonces, aquí tenemos algunas cosas con las que nosotros podemos trabajar. Ahora, pensemos en algo. Nosotros, desde que empezamos la materia aquí, hemos venido trabajando con un proceso un poquito procurando implementar una arquitectura multicapa que, bueno, al fin y al cabo es como no solamente desde la parte didáctica, sino que desde el punto de vista funcional, me proporciona, ¿no es cierto?, algunas ventajitas a la hora de, ¿no es cierto?, implementar soluciones. Entonces, lo que yo les voy a pedir
en este caso es que abramos nuestro proyecto. Déjenme ver si es este de acá. Este de aquí. Este que hicimos, que es el de registro de pacientes. Entonces, ¿qué es lo que cómo vamos a solucionar esto? Esto que acabamos de hablar, bueno, se lo soluciona, aunque no lo crean, de una manera muy sencilla. Muy, 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 muy sencilla. Y eso se lo hace incorporando, obviamente, transacciones a nuestros procesos. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver aquí un poquito en la literatura, nos vamos a encontrar con las siguientes situaciones. Por ejemplo, si yo ingreso acá por ejemplo, en este caso, a buscar información sobre transacciones, miren, yo si pongo aquí ejemplos, transacciones, por ejemplo, pongámosle transacciones en SQL Server, ¿ok? Miren lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar que hay hay mucha información, donde nosotros vamos a darnos cuenta de que por sí mismo, este tipo de controles nosotros le podemos manejar en dos ámbitos. Esto lo podemos manejar a nivel de lo que es base de datos o podemos manejarlo esto a nivel de lo que es código. Entonces, cuando nosotros queremos manejar en base de datos, pues bueno, aquí sencillo, si se fijan, dentro de la estructura del SQL definimos una sentencia que se va a llamar transacción. Iniciamos la transacción. Bueno, de hecho, ¿saben qué? Veamos aquí en los documentos de Microsoft, que es mucho más fácil verlos aquí. Exacto. Entonces aquí miren, nosotros vamos a tener, ¿dónde están? Transacciones, transacciones, transacciones. Vamos a verle aquí. Vamos aquí a ver, aquí transacciones, pero no quiero esto, sino veamos los que están definidos aquí en la ayuda de... aquí está, transacciones de SQL Server. A ver, ¿y por qué no me aparece? Está mal escrito. Microsoft, pongámosle aquí, no sé. No sé, veamos aquí. Veamos si por estas encontramos. Ya, bueno. Veamos si es que aquí hay bueno, aquí hay algunas características. Aquí está lo que yo les comentaba. Aquí está más claro. Nosotros empezamos una operación a nivel de SQL o podemos trabajar en Oracle, en Postgres, en lo que ustedes quieran trabajar. Pero nosotros nos vamos a encontrar con el inicio de una transacción. Luego viene la parte de la operación y cuando todo esto funciona o cuando todo esto está trabajando, pues hay una parte donde confirmamos los datos. Es decir, empieza una transacción y cuando yo recorro toda la transacción y si esta transacción no tuvo errores, es decir, cuando guardé cabecera y detalle, lo que va a hacer es mi código especificar un commit, es decir, yo le digo con esto, confirme toda la transacción o todos los procesos que tengo aquí internamente. Aquí, por ejemplo, puede ser guardar cabecera, guardar detalle. Pero cuando estos elementos no presentan errores, al pasar todos estos códigos, sencillamente le digo aquí, confírmeme todos los cambios. Caso contrario, puede darse el caso en que yo necesite aquí a este nivel decirle que si falla algo, en cambio hacer un rollback. El rollback, ¿qué significa? Justamente estas líneas rojitas que tengo aquí. Si hay un error en alguno de estos procesos, deshaga todo. Es decir, yo le digo que todas las operaciones que estén aquí adentro. Así, por ejemplo, veámoslo aquí. Así esta operación haya sido exitosa. Si la de acá falló, al poner rollback, deshace todo lo que está dentro de la transacción en este momento. ¿Sí me hago entender ahí? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a encontrar algunos beneficios y algunas cosas que también no son tan agradables. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos de manera independiente con una transacción por proceso,
vamos a encontrar este escenario. Puede darse el caso de que, por ejemplo, chicos, aquí yo voy a tener algo como esto. Por ejemplo, voy a poner aquí, voy a llamarle tabla para que se me entienda un poquito mejor. Voy a poner aquí un grupo de tablitas que, de hecho, estas tablas podríamos pensar que están relacionadas, es decir, la tabla que está arriba puede ser la padre de la que está abajo. ¿Sí? Puedo tener aquí algunos grupos de tablas. ¿Ya? Entonces aquí puede darse el caso de que tenga la tabla 1, la tabla 2, la tabla 3 y la tabla 4. Entonces lo que yo quiero aquí hacerles ver es que si yo tuviera estos procesos así, ¿no es cierto? Ya pensemos en nuestro código fuente, acuérdense en que todos estos elementos están en entidades independientes. ¿Qué es lo que yo debería tener? Lo que yo debería tener aquí es que por cada tabla que nosotros vamos a trabajar, ¿no es cierto? Por cada una de estas tablitas puede darse el caso de que yo llegue a tener aquí una transacción independiente. Exacto, así, algo como esto para que se me entienda mejor. Por cada tablita, yo en el tiempo puedo llegar a tener una transacción independiente, ¿sí? Me disculparán ahí la tilde. ¿Ok? Entonces, ¿esto en qué desencadena, no? Bueno, aquí podemos encontrar igual, ¿no? Por cada tabla puedo encontrar una transacción independiente, pero ¿esto en qué desencadena? Esto puede desencadenar en lo siguiente, que a medida de que mi sistema o mi modelo de datos sea mucho más grande, obviamente el modelo o el manejo de todo esto va a ser mucho más complejo. Porque a nivel de proyecto, si ustedes se fijan aquí, ¿qué sucede? Que yo debería tener aquí una transacción y si tengo una tabla hijo, pues tendría que moverme, ¿no es cierto? A mi otra tabla hijo y así sucesivamente y por cada uno una transacción. Y el control y la administración de eso se me hace un poquito más complejo. Pensando en ello, ¿qué es lo que hace Microsoft? Microsoft dice, verán, dentro de lo que es el .NET Framework, cuando trabajemos con C#, ellos hacen lo siguiente, dicen, verás, no te compliques, vamos a hacer o te vamos a dar una solución mucho más elegante y mucho más óptima. En vez de que tú estés trabajando con una transacción que de hecho se lo puede hacer así, se lo puede hacer así incluso en el .NET Framework, en vez de que tú estés trabajando con una transacción independiente para cada tabla, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a dar una clase que en este caso se va a llamar el Transaction Scope. ¿Sí? Transaction Scope. ¿Ok? Este Transaction Scope que yo te lo pongo aquí, perdón, Scope nomás, este elemento que yo tengo aquí, basta que tú lo definas una sola vez, no importa la navegabilidad que tengas tú de operaciones a lo largo de tus clases. Si es que en alguna de estas se genera un error, automáticamente el Transaction Scope descarta todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de utilizar una transacción individual, hacemos una sola y lo que va a hacer el Transaction Scope es algo como esto. Se guarda la primera tabla, pensemos que todas son tablas anidadas. Pensemos que se guarda la primera, la segunda, y si en esta tercera da un error, ¿qué hace el Transaction Scope? Él identifica que hay un error, lo que él hace a nivel de programación es decir, bueno, como hubo un error, descarto, 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 y no guardó nada. ¿Sí me hago entender? Si nuevamente mandamos a guardar un dato y el Transaction Scope viene y dice, a ver, voy a guardar dato, 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 y si en este punto, aquí se generó el error, automáticamente por código, sin hacer nosotros nada, el Transaction Scope me dice, bueno, automático, descarto todos los datos anteriores. ¿Sí me hago entender hasta ahí, muchachos? ¿Sí está claro cómo va a funcionar? ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que solamente con un solo objeto, con uno solo, yo voy a poder administrar todas las operaciones en secuencia que vamos a tener aquí. ¿Sí estamos claros? Entonces, ¿eso a qué o a dónde me lleva a la hora de trabajar?
¿Qué es lo que vamos a hacer en este punto? Entonces, a nuestro aplicativo, ¿se acuerdan que nosotros habíamos definido aquí nuestra tabla pacientes? ¿Se acuerdan? Aquí en datos. De hecho, le comenzamos a hacer algunas variantes, ¿se acuerdan? De hecho, incluso le comenzamos a trabajar con el Entity Framework. Luego, para este ejemplo, lo vamos a hacer igual. ¿Qué es lo que podemos hacer? Acuérdense que si nosotros nos ponemos a pensar a nivel de operaciones, yo podría implementar todas estas operaciones dentro de la tabla, dentro de la clase datos, ¿no es cierto? Para que cada proceso que se genera a nivel operacional se lo pueda gestionar con el transaction de manera totalmente independiente. Pero también esto es algo mío personal. Miren qué es lo que yo he hecho y por lo menos pienso que es una buena alternativa. Vamos por favor a la capa de negocio. Vamos aquí, vamos a incluir la parte de las transacciones. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando viene desde presentación mi objeto, voy aquí a ponerlo un momentito. Si yo me vengo acá a mi proyecto, perdón, acá, ¿dónde estás? ¿Cuál es el objeto que estamos manejando? Ah, exacto. Si yo le pongo aquí guardar, acuérdense en que yo lo que voy a mandar es un objeto completo, ¿no? De todo. Es más, si aquí tuviera más tablas o más valores, creo que ustedes sí lo tienen en su trabajo, que yo les mandé a hacer eso. Aquí van a contar con un objeto que va a tener incluso más datos de otras tablas relacionadas en el modelo. Entonces, cuando yo venga acá, ¿y por qué les digo que yo voy a utilizar el negocio? Porque en última instancia, aquí en negocio, a mí me va a llegar el objeto con todos los ananáis que llega en este caso, desde, el, la presentación. Entonces, yo aquí, en este proceso, voy a implementar la transacción. En este caso, como yo necesito irme a la base y básicamente estas son las operaciones que a mí me interesan, ¿no es cierto? Aquí puede ser, ¿no es cierto? Tanto el de eliminar. Puedo hacerlo incluso para el select, pero bueno, hay que pensar qué tan importante es que yo tenga una transacción en un select. Como que no mucho, ¿no? Pero puede darse caso que en el nuevo, en el actualizar y en el eliminar sí tenga mayor incidencia. Vamos a empezar a hacerlo con el guardar paciente. Entonces, miren aquí, si ustedes recuerdan un poquito para ir aclarando la lógica. Cuando yo guardaba un paciente, lo primero que él decía era, oye, ¿es un nuevo o es una actualización? Esto básicamente es lo que hacía el negocio. Entonces, para poder utilizar las transacciones, vamos a hacer lo siguiente. Por favor, vámonos acá a la capa de negocio y en referencias le vamos a dar, por favor, clic derecho y le vamos a dar clic en agregar referencia. Acuérdense, en la capa de negocio, referencias, agregar referencia. Entonces nos va a aparecer algo como lo que tenemos ahí en la pantalla. Entonces aquí yo le voy a decir, bueno, entonces aquí yo le voy a agregar aquí se acuerdan que podíamos agregar la referencia de los proyectos, pero también puedo agregar referencias de los ensamblados. Aquí está la versión del framework con el que trabajo y acá abajito nos vamos a ir hasta acá en la parte inferior. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, vamos a buscar uno que se llama system.transactions. Entonces, aquí lo encontramos. ¿Sí lo ven? Entonces, vamos a marcar a este system.transaction y lo vamos a traer acá a la parte del negocio. Entonces, marco este elemento y le ponemos aceptar. Y automáticamente, si ustedes se fijan, aquí dentro de lo que es el pacientes negocio, ya tengo el system transaction aquí. Entonces, lo único que yo le voy a decir aquí a este señor es, bueno, lo vamos a llamar aquí de manera implícita, ¿no? Y le voy a poner system.transaction. ¿Ya? Entonces tengo le llamo esta librería que le acabo de importar. Entonces aquí vamos a comenzar a especificar o vamos a definir qué es lo que vamos a hacer en este caso con los objetos de las transacciones. Listo, entonces una vez que tenemos esto, lo que le voy a decir es, bueno, vamos a generar dentro de esto, si ustedes gustan, vamos a generarle aquí un try. Si quieren, vamos a ponerle así bonito esto.
Le voy a poner aquí englobar o rodear con fragmento de código. Y aquí vamos a buscar uno que se llame try y lo vamos a englobar a todo este código que tengo aquí dentro de un try. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, a un segmento de código rodearle con algo, marco el código, clic derecho, fragmento de código, que aquí dice, ¿no? Rodear con o insertar fragmento de código, lo que ustedes quieran. O incluso agregar comentarios. Entonces ya tengo esto, ya tenemos así, lo único que hemos hecho es ponerle un try. Asimismo, a todo esto le voy a englobar, lo vamos a rodear y le vamos a poner otro segmento de código. En este caso, marcamos todo esto nuevamente y le voy a dar clic derecho y le voy a poner aquí donde dice rodear fragmento de código, rodear con, y ahora vamos a buscar un using, por favor. ¿Sí ven? Le doy doble tab o tab nomás, y ya en este caso tengo el using aquí rodeando a todo este código. Entonces aquí fíjense, lo primero que voy a hacer es que aquí, bueno, voy a manejar excepciones. Si es que aquí yo quiero nuevamente manejar excepciones. Pero aquí lo importante es la parte del using. ¿Qué voy a hacer aquí? Yo le voy a decir, voy a declarar una variable que se llame TS, que va a ser las siglas de Transaction Scope. Y aquí le voy a instanciar al Transaction Scope. Perdón. Y aquí está Transaction Scope. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿por qué no funciona? Transaction Scope. A ver, porque me parece que me está faltando un new. Ok. A ver, me está faltando el new. Claro, aquí me está faltando un new para que se instancie, ¿no? Como una clase del tipo Transaction Scope, nada más. Entonces, miren, aquí lo que le estoy diciendo o lo que estoy marcando en este código es lo siguiente, muchachos. Yo estoy diciendo, voy a marcar al Transaction Scope dentro de este proceso. Es decir, estamos haciendo esto de aquí. Yo le estoy diciendo, yo no sé cuántos procesos o cuántos elementos tenga a partir de estos métodos, porque puede ser que cuando llame a este método, se llame a otros métodos para almacenar más datos, pero el Transaction Scope, o si quieren verlo mejor, el Transaction Scope estaría acá, ¿no? Así. Pongámosle esto más grandecito, así. El Transaction Scope estaría siendo más o menos como esto, o sea, ya desde el punto de vista pragmático. Aquí voy a bajarle todo esto. De hecho, voy a bajarle todo esto. Pero el Transaction Scope técnicamente estaría acá, muchachos. Aquí estaría el Transaction Scope. Porque lo que él le está diciendo es, bueno, yo voy a generar, ¿no es cierto?, una transacción para este primer proceso que yo tengo. Ahora, si este proceso tiene más procesos asociados con tablas hijas y nietas y todo eso, no importa. Él le va a dar soporte a todo este modelo en este sentido. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo nosotros hacemos para que las transacciones funcionen? Lo único que vamos a hacer es, bueno, aquí vamos a hacer algunas variantes. Lo primero que yo le voy a hacer es que ya no le voy a poder hacer que retorne esto de manera directa, así como lo tengo aquí. Perdón, ya no le voy a hacer que retorne de manera directa, porque acuérdense que igual como yo tenía el commit en el SQL, ¿se acuerdan? Yo tengo que de alguna manera aquí al código decirle, oye, confirmo que la operación se la vas a ejecutar. Entonces, ¿eso a qué me lleva? Por ejemplo, muchachos, vamos a darle aquí clic en Enter. Y aquí, por ejemplo, miren, yo podría hacer esto. Yo le voy a decir que en esta misma variable que se llama paciente, aquí en esta misma variable, como lo hicimos en presentación, voy a retornar todos los valores que envíe a este método. Y aquí lo que yo le voy a decir entonces es retórneme paciente.
¿Sí está claro lo que estamos haciendo? Si no está claro, por ejemplo, yo podría poner aquí var resultado, ejemplo, ¿no? En resultado voy a recopilar toda la data que viene al momento que mande a llamar a nuevo paciente datos. Y entonces aquí yo lo que debería retornar es resultado. ¿Sí está claro ahí? Ahí está más clarito. Lo único que hice fue que en vez de crearme una variable, sobre el mismo objeto que llega, a este mismo le estaba asignando el valor de retorno. Pero si no está claro así, pues lo podemos hacer así. ¿Estamos? Hasta ahí. Técnicamente lo mismo. Hasta aquí no hemos hecho nada. Es decir, miren, si acá en el actualizar aplico la lógica que les estoy diciendo, entonces voy a hacer esto. Paciente, de hecho le voy a poner así, paciente es igual a esto, y acá le vamos a decir retorne paciente. Miren, esto es lo mismo, esto de aquí es lo mismo de acá. Obviamente, ¿no? Los métodos son diferentes. Pero lo hago así porque si quieren ustedes, para que no se confundan, puedo generar otra variable o en su defecto puedo utilizar la misma variable que llega para que en esta variable se asigne todo lo que viene a partir de la operación posterior. Ambas formas me funcionan. Ahora, por ejemplo, si es que ustedes entienden que esto es igual, pues no vamos a redundar a hacer más variables, sencillamente le voy a decir esto. ¿Sí? Hasta ahí estamos completos. Pero, ¿qué es lo que yo necesito hacer antes de retornar el valor? Yo necesito decirle aquí, ok, si tú al momento de ejecutar esto no tuviste ningún tipo de error o no pasó nada, entonces lo que yo le voy a decir es transaction.complete. Esto en el transaction.complete para mí a nivel de transaction scope es lo mismo que nosotros teníamos acá a nivel de SQL, ¿se acuerdan? El commit. Es decir, si yo hiciera en SQL, este commit es el que dice, sí, luz verde, todo estuvo ok, se imprime, se guarda y no hay nada más que hacer. Eso para mí es acá también a través del complete utilizando el transaction scope. Es decir, si yo confirmo acá, también debería confirmar acá. Entonces, de esta forma, lo que yo le estoy diciendo es, bueno, voy a mandar a guardar los datos. Si los datos se guardaron de manera exitosa, completamos la transacción y retorno paciente, en este caso, a presentación, que es o a servicios, que es la clase que está, en este caso, llamando a esto. Eso es todo, muchachos. Eso es todo lo que son las transacciones. Con esta línea, yo puedo tener n filas aquí, no importa, puedo tener n valores aquí, y con todos va a funcionar, porque puedo ir anidando, ¿no? Por cada tabla padre puedo tener n hijas y por cada hija n nietas y por cada nieta n tataranietas. Entonces, con esto yo garantizo de que no importa de profundidad que tengan mis tablas, si en algún momento, en alguna se produce un error, pues sencillamente descarto todo y mis datos quedan totalmente íntegros. De hecho, si se fijan aquí, yo puedo refactorizar mi código. Yo puedo decir, a ver, esto, si en el un if se cumple esto y en el otro if se cumple esto también, pues, ¿qué me toca? Pues lo vamos a copiar acá abajo y independientemente por donde venga el código, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es completar y va a retornar en caso de que no haya existido ningún tipo de error. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, muchachos, lo que hicimos? Y con esas pocas líneas estamos garantizando de que todo el proceso transaccional se respete y funciona. Y no hay ningún problema con eso, muchachos. No sé si hasta ahí tienen alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Sí está claro? Sí, sí.
¿Ya? Entonces, esta es la idea de lo que nosotros podríamos utilizar a nivel de transacciones. Algo tan sencillito como esto. Si no existiese el Transaction Scope, como les decía, nos hubiese tocado crear transacciones. Obviamente aquí nos toca parametrizar los valores de las transacciones, aquí. Y esta transacción deberíamos ir haciendo por cada uno de los elementos. Pero como tenemos el Transaction Scope, entonces esto ya se simplifica de una manera totalmente, se lo hace de manera fácil, ¿no? Incluso al punto de que ya ni siquiera a nivel de SQL Server debería utilizar transacciones. Solo con esto ya estoy garantizando la integridad de datos al momento de las operaciones CRUD. Así como lo hice aquí, podemos hacerlo acá igual para la parte de eliminación. ¿Ok? Entonces aquí igual, ¿no? Podríamos rodearle con un try o podemos luego rodear esto también con un using. ¿Sí ven? Y aquí estamos ya refactorizando el código. ¿Ok? Acá tengo el using y aquí vamos a poner exactamente lo mismo. Esto básicamente va a ser así. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a poner, yo qué sé, igual, acuérdense que esto retorna un valor booleano. Entonces aquí le voy a poner var resultado. Ok, aquí como no puedo retornar el mismo tipo de dato, ¿sí? Esto va a ser igual a lo de acá, ¿no es cierto? Y si esto se cumple, pues ahí voy a tener un true o un false, nada más. Pero sin embargo, como eso está dentro de una transacción, le vamos a poner transaction complete y retornamos el valor del resultado y nada más. Y ya está implementada la transacción en el proceso de eliminación. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Sí? ¿Está claro lo que hicimos? Ah, sí, sí, Perfecto, entonces miren. por ahora bien. Sí, y eso es todo. Lo bonito de todo eso es que eso es todo lo que deberíamos nosotros controlar. Y con eso ya tengo implementado transacciones dentro de las operaciones de en este caso de mi código. Ok, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algo no está claro. ¿Y cómo sabemos si la transacción falló o algo de eso? Porque va a dar un error. Entonces, cuando eso da un error, por ejemplo, supongamos, mandamos a hacer el mismo caso, ¿no? Pongamos un valor de que, de hecho, probémoslo, ¿no? Si quieren podemos probar esto. Solo déjenme ver con qué clase estoy trabajando los datos. Estoy trabajando con el Entity Framework. Listo. Por ejemplo, mandémosle a correr, no hay problema. Supongamos hago esto. Aquí, por ejemplo, y a nivel de excepción es algo que yo les comentaba, ¿no? Es que no necesariamente, ya voy a hacer aquí un ejemplo. Voy a cargar la base de datos nada más. Espérenme ahí 2 segunditos hasta que se me cargue la base de datos, que es lo que ahorita necesitaría yo. Ahí está recompilando todo. Ok. Mm, 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 mm. Aquí estoy trabajando entonces con servicios, entonces aquí al servicio hay que subirlo. A ver, aquí espérenme un ratito. Y aquí déjenme ver esto. Mm, ya, ahí ya lo subo al servicio mientras esto funciona. Listo. Ok.
Entonces vengo acá a la base de datos. ¿Cómo se llamaba? Y aquí está ya los servicios, entonces ya no se me va a caer esto. ¿Cómo se llamaba la base de datos? ¿Seguro? ¿Me confirman eso? ¿Segurito, segurito? A ver, vamos a ver aquí. Centro médico. Perfecto, sí. Entonces, fíjense en algo, muchachos. Yo tengo esto. ¿Ok? Entonces, me voy acá a la base. Voy a venir acá a la base. Y voy a generar algunas excepciones, por ejemplo. ¿Qué pasaría si hago esto? Por ejemplo, vengo a centro médico. ¿No es cierto? Voy acá a tablas. Vengo aquí a paciente. ¿No es cierto? Y aquí tengo algunos valores ya generados. Y aquí tengo esto. Ahora fíjense en una cosa. Yo aquí en pacientes, en columnas, por ejemplo, yo le he dicho que cédula tiene máximo 10 caracteres. Si yo no controlé eso en presentación, es decir, aquí si yo no controlé el max length de este control, entonces eso ya es un problema. Porque miren, ya, miren, ahí se va a generar un error. Y le voy a mandar así a guardar rapidito. Entonces miren, guardar y automáticamente, miren dónde explotó la excepción. ¿Sí se dan cuenta? Pero ¿qué pasó? Que el momento en que yo le puse guardar datos, reventó en la clase datos o en el entity y regresó acá, porque aquí estoy controlando el try catch. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, miren, aquí el error me dice, System Data Entity Validation, y me dice, la excepción se generó por esto, por esto, por esto, ver detalles, acá puedo ver también los detalles. Y aquí me dicen, bueno, aquí tengo que ir validando, ¿no es cierto?, que por qué se produjo el error. Eso debería yo comenzar a revisar aquí dentro de las excepciones. Nosotros de antemano sabemos que la excepción se dio, ¿no es cierto?, porque hubo un dato que no estaba bien mapeado. Entonces, automáticamente, ¿qué es lo que hizo mi código? Vino, habilitó la transacción. Como eso no funcionó, entonces automáticamente dispara la excepción. Y me dice throw. Me dice, aquí está el error. El error, miren, dice, como estoy trabajando con Entity, sí se dan cuenta que es más el manejo, es más como el error, el identificarme el tema de las entidades más que de la base. Porque estoy trabajando directamente con ellos. ¿Ok? Entonces aquí yo ya me identifico, si se dan cuenta, en qué proceso. Entonces puede ser que acá, si yo me vengo a datos, ¿no es cierto? Como estamos trabajando con el Entity Framework, me parece que sí, ¿no es cierto? Sí, sí ven aquí. Entonces yo ya vengo acá, ¿no? Entity Framework datos, aquí tengo el paciente datos, y aquí, por ejemplo, bueno, debería darle ¿cómo se le llama? El paso a paso, y me voy a dar cuenta que el error se va a dar justo aquí. Aquí es donde se va a dar el error. ¿Ok? Ahora, les digo algo. Aquí les voy a dar una guía. ¿Qué pasa incluso si yo quisiera recuperar el error de la excepción y pasarle acá a la capa de negocio? Esa era una pregunta de examen. De hecho, eso iba a tomarles en el examen. Ya nos va a tomar eso. ¿Cómo hago si es que aquí, por ejemplo, se produce una excepción y yo quisiera que la excepción que se dio aquí, por ejemplo, que llegue a presentarse acá a nivel de la presentación de mi código? ¿Sí me hago entender? La excepción se da en datos acá, pero yo quisiera llevar esa información, ese mensaje de error hacia la presentación. Entonces, eso es sencillo. Lo único que vamos a hacer aquí es en entidades, vamos a irnos a la clase paciente entidad y miren lo que yo voy a hacer. Aquí, dentro de las propiedades, yo voy a agregar una propiedad que no la voy a parametrizar aquí. No.
La voy a tener aquí. Después de dirección voy a generar una propiedad, por ejemplo, que sea del tipo string, que le voy a llamar error. Si lo ven, voy a generar una propiedad. Entonces, por defecto, cuando yo instancie el objeto, este error va a estar en vacío, siempre va a estar en vacío. Entonces, ¿qué sucede? Si es que yo tengo aquí un error en datos, el momento de la excepción, yo podría hacer incluso esto, muchachos. Yo podría decir, bueno, voy a retornar paciente. Aquí le voy a poner excepción. Y aquí yo le voy a decir, retorne paciente, ¿ok? Pero antes de retornar el paciente, yo le voy a decir paciente.error. ¿Se acuerdan que acabamos de generar esta propiedad? Y aquí yo le voy a decir e.mensaje. Es decir, el error que se generó aquí lo voy a capturar acá. Y retorno a negocio. Y me vengo a negocio. Y en negocio, antes de hacer esto, yo debería preguntar, ¿no es cierto? Yo le debería decir, ejemplo, y podríamos utilizar la clase string. Si este valor es nulo o vacío, ¿qué valor? El paciente, punto error, exacto. Acuérdense que siempre me retorna el paciente, ¿no es cierto? Si este paciente error está en nulo o vacío, significa que no hubo problemas. Entonces, confirmo la transacción. Ejemplo, estoy ahí haciéndolo yo. Y retornaría el paciente. En última instancia, ¿quién tiene que ver esto? Esto va a pasar a servicios. Servicios lo único que va a hacer es, dame el dato, te paso el dato. Entonces, vamos a llegar acá a presentación, ¿verdad? Voy a venir acá a presentación y aquí le voy a decir, por ejemplo, el momento de guardar, aquí. Llamo, me retorno el valor aquí. Entonces aquí, id diferente de null. Aquí podríamos ponerle algo así. Ejemplo. Pongámoslo con lo contrario. Voy a decir, si string.isNullOrEmpty, ¿de qué? De paciente.error. Ejemplo. Paciente.error. Paciente. ¿Y por qué no aparece el error? Parece que está de actualizar esto. Espérenme un ratito. Vamos a recompilar todo. De pronto es por eso. Sí, me parece que también hay que hacerle eso. Ajá. Ahí recompilámosle todo. Listo. Vamos si es que aquí ya me aparece. Y si no me aparece, ahí sí ya toca actualizar el servicio. Ya, entonces como veo que no, entonces vamos acá a la presentación. Vamos a las referencias y aquí, paciente, clic derecho, actualizar referencia del servicio. Entonces ahí sí, a él este señor es el que me está trayendo la clase entonces. Entonces ahí se va a actualizar, está generando, se actualiza. Esto, por ejemplo, miren, esto ya es a la hora de programar una ayuda. Antes, cuando recién empezamos a programar con servicios hace algunos años, esto, por ejemplo, era súper complicado porque tocaba nuevamente referenciar los servicios. Y aquí sí ya me aparece, paciente.error. Entonces, lo que yo le quiero decir es, cuando esto sea diferente, entonces aquí le voy a negar para que, en última instancia digo, si paciente.error está con algún dato, entonces, ¿qué le voy a decir? Messagebox.show y le voy a poner aquí algo así como esto, ¿no? Le voy a poner aquí error de ingreso y le vamos a poner aquí coma y le voy a poner aquí perdón, el caption, no, primero el caption y aquí lo único que le voy a poner es paciente.error, ¿no es cierto? Coma, y ahí sí va el caption, que es el título. Y ya. Entonces, miren, repliquemos el mismo error. Vamos aquí a recompilar todo. Y para garantizar que luego, si es que mando el paciente error y no me dé
Le voy a poner, es igual a string.empty, creo que es así. Sí, ya listo. Entonces aquí le vuelvo a inserar porque si mando el mensaje, necesito que ese valor vaya vacío para que no me genere más errores. Ok, entonces la idea es que mi aplicativo no se caiga, sino que me diga lo que pasó. Entonces aquí vamos a mandar a correr. Voy a mandar a recompilar todo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Acuérdense, en entidad agregamos un elemento de esto. A nivel de datos, en el catch voy a retornar el paciente, pero en este caso con un valor de mensaje. En negocio, el dato que viene, digo, ya, paciente error es diferente de nulo, es nulo o vacío. Entonces, en ese caso ya confirmo de que no hubo error, entonces complete y retorno el paciente. Y acá finalmente debería tener todo correcto. Y acá obviamente no. Verifico si cuando retorne el paciente y hay un error aquí, significa que no se actualizó nada. Entonces aquí vamos a mandarle a correr y tratemos de replicar el mismo error, ¿no es cierto? Entonces vengo acá y le digo apellido y le doy aquí número de cédula y le vamos a poner igual un número de cédula muy grande. Y aquí le digo dirección. Ok. Guardo. Y miren, acá ya tengo el error que proviene desde la capa de datos hacia la capa de presentación. Entonces aquí yo puedo identificar también qué tipo de... bueno, esto está mal porque no le validamos aquí. De hecho, cuando suceda esto deberíamos poner un return. Listo, para salir de todo el código. Con esto salimos de todo, ¿no? Ya esto no se va a ejecutar. Pero, ¿no es cierto? Aquí podríamos poner un else y esto se va. Y le dejamos así. Algo así, muchachos. Entonces, aquí si se dan cuenta, nosotros podemos ir capturando los tipos de errores. Por ejemplo, acá, bueno, acá está, ¿qué pasaría? Por ejemplo, miren, chicos, vamos a forzar otro error. Voy a poner un error correcto. Sí, miren, voy a mandar a generar esto. Y, por ejemplo, voy a forzar otro tipo de error que se puede suscitar. Por ejemplo, miren, aquí voy a poner valores correctos. No va a pasar nada. Todo está bonito. Pero, ¿qué pasa si hago esto? Miren, por ejemplo. ¿Qué pasa si en mi red, en mi negocio, por ejemplo, aquí le voy a poner stop? Y se detuvo la base de datos. Miren, le detuve a propósito. O se me cayó la conexión de red o lo que sea, pero ya ahorita el servidor de bases no está trabajando, está detenido. ¿Qué pasa si yo vengo acá a la aplicación y le digo guardar? Entonces, fíjense, ahí lo que está haciendo el código es, ups, no te encuentro, ¿dónde estás base? ¿Dónde estás base? Y ahorita, claro, él está gestionando la comunicación, y miren, tengo otro error. ¿Qué es lo importante aquí? No solamente manejarme esto, por ejemplo, supongamos, chicos, que yo quiero capturar ese error. Entonces, verán, voy a venir acá, nuevamente a mi código, voy a venir acá a los datos. ¿Sí me entienden lo que estamos haciendo? Estoy tratando de capturar la mayor cantidad de secciones, ¿ok? Pero en este caso también quiero identificar, por ejemplo, el tipo de error. Por ejemplo, aquí como estamos trayendo los datos desde la base, aquí ya no lo encontró, no se pudo conectar. Entonces, por ende, si yo hago esto, de hecho no va a correr porque no va a poder cargar la lista de paciente, de género. De hecho, se va a caer por eso. Entonces, le voy a poner aquí nuevamente start. Le voy a decir que sí para nuevamente emular eso. Y este tipo, por ejemplo, son las cosas que yo debería trabajar o que tengo que trabajar cuando estoy trabajando en el proyecto. No puedo hacer que mi aplicación se caiga. Si ven aquí, devolver lista género, entonces
como no tengo aquí datos, entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer, no es cierto? De alguna manera, tratar de retornar una excepción que me diga, oye, no tenemos conexión con la base. Entonces, en este punto, miren, ya me parece que le volví a actualizar. Déjenme ver aquí, actualicémosle. Ya tengo conexión con la base. Entonces, lo que yo les digo es que el momento en que comiencen a pasar cosas como que se me caiga la base, como que no tengo conexión a internet, como que se me cayó la red de mi empresa, entonces yo tengo que comenzar a pensar que ese tipo de excepciones las tengo que manejar. Por lo menos las que tienen que ver con la parte de la base de datos, pues miren, chicos, debería venirme acá, ¿no es cierto? Y comenzar a ver en dónde tengo, o por ejemplo, ¿no? Eh, el momento de irme a los datos, aquí al momento de guardar, ¿verdad? Acá al momento de guardar los datos, yo debería aquí, ¿no es cierto?, decirle, bueno, ¿qué tipo de excepción se me está generando al momento de guardar? Porque se acuerdan que hubo inicialmente un mensaje que me retornó. Entonces, de hecho, si quieren, le vamos a poder parar aquí nuevamente. Voy a pararle aquí porque quiero capturar nuevamente ese tipo de excepción. Entonces, voy a mandarle iniciar. Se me van a cargar los datos. Esto está bonito, nuevamente funcionando. Pero, por ejemplo, aquí yo le voy a decir, acuérdense que todos estamos trabajando con los servicios. Entonces yo le voy a decir, antes de guardar, le voy a decir nuevamente a mi base, stop. Voy a detenerla. La detuve. Ahora aquí me dice que confirme. Aquí se está nuevamente deteniendo. Perdón, chicos. Ok. Aquí está deteniéndose. Entonces, mientras esto se detiene, permítanme acá. Voy a ponerle aquí refresh y aquí ya debería aparecer este en rojito. Obviamente esta operación le comienza un poquito a sobrecargar a la base, pero no importa, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de que podamos ir validando todo esto. Y se sigue deteniendo. Veamos. Bueno, creo que sigue en ese proceso. Epa. Detener. Ah, no, pero ya se detuvo, ¿no? Creo que ya se detuvo porque ya no me aparece la opción de detener. Entonces me voy acá al código, que es lo que me interesa aquí, y yo le digo, por ejemplo, guardar. Y aquí le voy a decir guardar. ¿Ya? Y en ese momento ya comenzó a procesar, a enviar los datos. Por acá va a venir, va a llegar al punto donde como no encuentra conectividad con la base, se va a ejecutar aquí la excepción. Y de hecho, esta es la excepción que estamos mandando. Ahora fíjense, ya tengo la excepción aquí. Voy a venir acá, ¿no es cierto? Y miren, primero quiero ver qué tipo de excepción es. Entonces, aquí tenemos que identificar, porque si, miren, aquí dice underlating provider filed and open. O sea, no puedo tener acceso aquí a la base. Entonces, aquí lo interesante es identificar cuál es el tipo de excepción que se genera a partir del error forzado que yo le estoy haciendo. Entonces, veámosle aquí. Excepción. Aquí veámosle, no sé dónde está. Y si ustedes me ayudan a ver, va a ser mucho más fácil para mí también. Entity Framework, System Collection. Aquí el Inner Exception me dice mensaje en el Inner Exception. En excepción está. Aquí, por ejemplo, deberíamos encontrar el tipo de excepción. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las excepciones? System SQL exception error. Error, aquí yo necesito encontrar el tipo de excepción. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sí me hago entender lo que estamos haciendo, chicos? Exacto. Entonces, la idea es que a partir de aquí,
pero no le encuentro el tipo de error. Antes sabían salir aquí de una los... Ah, bueno, cuando no le capturamos, sí nos sale de una. No, pero aquí sí hay una opción para que me dicen, ¿no? O sea, es de esta excepción, es de este tipo. Em, bueno, aquí, y de hecho el inner es el que me daba ese error. Exception, exception, exception. Miren, aquí está el mensaje del inner exception. Dice, error relacionado con la red o la instancia mientras se establecía con el servidor. ¿Sí? Ok. Pero me gustaría saber qué tipo de excepción es. Porque aquí yo le podría decir esto. Catch, ¿no es cierto? Aquí, inner, no. No me da aquí. Entonces, la otra opción, no lo encuentro, muchachos. La otra opción sería hacer lo que dice su compañero, ¿no? Ponerle quitarle esto, comentarle un momento, ¿no es cierto? Ajá, ok, así. Claro, necesitamos el catch. Entonces aquí solamente entonces le vamos a poner el throw, ¿no es cierto? Entonces en vez de ponerle estas dos, le vamos a poner aquí el throw. Y listo, entonces aquí y ahí vamos ya a poder identificar qué tipo de errores. Ahí le forzamos con el throw. Entonces la idea es que aquí, en dependencia del error que me dé, aquí poner, ¿no es cierto?, en el catch y decir, cuando se da ese tipo de excepción, entonces yo me vengo acá y le traigo ese error ya personalizado el mensaje y le digo, estimado, perdimos conexión con la base de datos, contáctese con el administrador del sistema, notifíquelo. Entonces, de esa manera, el cliente, cuando no le funcione, va a pasar eso, ¿no? De que me va a decir, oye, el sistema me dice que la base de datos, no tengo conexión con la base, entonces ya sabemos que va por ahí la situación. ¿Ok? Entonces, eso, muchachos, eso un poquito el tema del manejo de los errores a nivel de todas las capas, el tema de que podemos manejar también transacciones a ese nivel. Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna inquietud o alguna pregunta. Listo. Los demás compañeros, si están aquí presentes, Sí, ¿tienen sí. alguna inquietud? Thank Listo. Está claro. Listo, muchachos. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a quedar ahí. Vamos a quedar ahí. Vamos a continuar la siguiente clase. Les iba a hacer ahora, les iba a mandar un tallercito hoy, pero bueno, les voy a hacer mejor como un tallercito la siguiente clase para trabajar en grupo, después de que tengan algunas indicaciones del proyecto. Eso sí, el día jueves, muchachos, necesito que me presenten hasta donde tienen el proyecto cada grupo. Quiero revisar, quiero retroalimentar, quiero saber si es que están varados en algo para de alguna manera ver cómo les puedo colaborar o poderles de alguna manera dar alguna guía o alguna idea. Entonces, dígame, ¿ya? No hay problema. Entonces, la siguiente semana, la siguiente clase, empezamos con el tema de reportería, ¿les parece? No hay ningún problema. Ya, no importa, igual. En ese sentido no es problema porque lo que se programa es un socket. Ya les voy a dar una guía más o menos de cómo poder hacer eso, ¿ok? No hay problema. Ok, no hay ningún problema. Entonces, listo, chicos, vamos a quedar ahí. Avancen con el proyecto, entonces, por favor, hasta el día jueves. El día jueves quiero revisar. El día jueves vemos la parte de reportes y les indico más o menos cómo funciona esta parte podemos hacerlo con puertos, no hay problema, para que ustedes tengan en cuenta cómo trabajar en ese sentido con el aplicativo. ¿Ok?
O a su defecto podemos darle otra alternativa al ¿cómo se llama? Al programa para que pueda de alguna manera ayudarnos a resolver el tema de la impresión. Listo, chicos. Entonces tengan un bonito día. Cuídense mucho. Dios los bendiga y nos vemos el día jueves. Y por favor avancen lo que más puedan ya con el proyecto hasta el día jueves para poder revisar. El día jueves les voy a indicar la parte del tema de la impresión y eso es sencillito. Ya van a ver cómo lo podemos trabajar. Listo, muchachos. Tengan un bonito día y suerte en todo, ¿no? Ingeniero, igualmente pasé bien. Gracias, Hasta Inge. luego. Hasta Todo luego. bien.